Mucha gente nunca me aceptó como pastor porque yo era muy joven. Y yo los entiendo. Todos nosotros, de alguna forma u otra, que tenemos un llamado, en lo que el llamado se manifiesta, debemos prepararnos, debemos servir, debemos estar debajo de mentores, de pastores, de líderes que nos ayuden, de estudiar la palabra, hasta que el llamado se manifieste. Hay mucha gente que se llama apóstoles que no tienen ninguna pizca de señal de que son apóstoles, que simplemente es por la emoción de que es la moda de que son apóstoles. Tengo que tener un camino andado para llegar al apostolado, o yo, Jacob, de ser un cantante, ministro, pastor, mañana amanezco con deseo de proclamarme apóstol. La respuesta para mí sería sí, no. ¿Verdad? Dios hace como quiere, cuando le da la gana y con quien desea. Dios. Pero lo interesante es que cuando yo miro la Biblia, los ejemplos que nosotros miramos tenían unos prerequisitos bien interesantes que cumplían para el propósito de Dios, que no creo que todo el mundo los cumpla. Y que no entiendan el por qué Dios selecciona a unos y a otros no, para ciertas cosas en particular. Lo que te quiero decir con eso es que no necesariamente hay que recibir el endoso de alguien que me diga que tienes un doctorado en teología o que me diga que tienes, porque ninguno de nosotros, por ejemplo, cuando yo comencé como pastor a la edad de 19 años de edad, que me ungieron como pastor, que tenía mis primeros cursos en teología, mucha gente nunca me aceptó como pastor porque yo era muy joven. Y yo los entiendo. Timoteo tuvo ese problema. Hoy, siendo pastor, después de 27 años, la realidad es que tengo una autoridad y una experiencia que me da una capacidad mejor de la que yo tenía antes. Pero yo no podía esperar. Es como el que quiere contratar a alguien que quiere que tenga experiencia, pero alguien tiene que darle la primera experiencia. O sea que, por eso que te digo que sí y no. Ni para el maestro. Cuando tú entras por primera vez a un salón de escuela dominical, la primera vez que vas a la clase, estás todo nervioso y probablemente vas a decir 2 o 3 tonterías. Pero alguien tiene que confiar en ti. Así. Alguien tiene que darte la experiencia. Pues yo no puedo menospreciar a esa gente. De la misma forma pasa, me parece, que con el apostolado. Dios puede escoger a cualquiera. Dios escogió a Pablo. Pero fíjate que otros lo escogieron los apóstoles y echaron suerte por ellos para poder completar un grupo en particular. Es bien interesante porque en el concepto del pueblo judío, ellos tenían que andar de 12 en 12. Y por eso tener 11 era algo que le partía la cabeza. Porque ellos no estaban completos si no tenían 12. Y hay que entender el significado del 12 para ellos poder entender por qué buscaron a ese. O sea que todo tiene una razón dentro del contexto. El punto donde voy es que yo creo que la respuesta es sí y no. Dios puede hacer como quiere. Yo nunca cuestionaría a Dios. Otoniel Font nunca cuestionaría a Dios. Jamás. Yo creo que Dios puede levantar a alguien que va a dar sus frutos. Puede salir de la nada. Yo creo que puede salir de la nada delante de mis ojos, pero delante de Dios tener toda la experiencia. Pero cuando yo miro la palabra de Dios, me doy cuenta que eso no es el patrón normal. Eso sucede en 1 o 2% de todos los líderes que yo veo en la Biblia. Y veo a la gente pasando por ciertos procesos, por ciertas etapas necesarias para poder ejercer ciertas cosas. Entonces, ahí donde yo creo que todos nosotros, de alguna forma u otra, que tenemos un llamado, en lo que el llamado se manifiesta, debemos prepararnos, debemos servir, debemos estar debajo de mentores, de pastores, de líderes que nos ayuden, de estudiar la palabra, hasta que el llamado se manifieste. Y por supuesto, si te contesto ahora, al ras. Hay mucha gente que se llama apóstoles que no tienen ninguna pizca de señal de que son apóstoles, que simplemente es por la emoción de que es la moda de que son apóstoles. Lo interesante es que ellos mismos lo dicen, que hay un montón, porque siempre acusamos a los demás de que son apóstoles, que porque alguien tiene que ungirte y demás, pero hay gente que usan el título apostólico y demás de forma, me parece que totalmente errónea, de la misma forma que se usan otros títulos erróneamente, para manipular, para controlar, para tener una estrategia eclesiástica que realmente pues daña, me parece, lo que es la imagen real de lo que es. Mi padre fue uno de los que comenzó con el concepto de apostolado acá en Puerto Rico, ¿verdad? Eso es lo que a lo mejor no fue el primero, el original. En Estados Unidos ya habían habido otros movimientos. Pero cuando mi padre comenzó a usar el apostolado, el título de apóstol acá, la gente, yo creo que mucha gente que lo vio por televisión y que miraba todo esto, como no entraron dentro de nuestra organización, no entendieron el concepto. Mi padre llegó a tener un concilio de muchas iglesias, múltiples iglesias. Muchas de esas, bueno, unas cuantas de esas iglesias todavía siguen con nosotros.
dentro de nuestro, le llamamos concilio, dentro de nuestro grupo. Tenemos en total unas 12 iglesias en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. La operación es un poquito diferente, la estructura es un poquito diferente a lo que había antes, por obvias razones. Y ahora pues nos vamos a dirigir a una nueva dirección como grupo y queremos levantar otras iglesias, etcétera. ¿Por qué hago toda esa explicación? Porque mira, mientras yo comience a levantar otras iglesias, eventualmente pues yo como servidor voy a básicamente, estructuralmente también tener que tener un título. Claro. Por ejemplo, ya sea pastor general, claro, ya sea obispo general, anciano de la iglesia, porque jerárquicamente, estructuralmente, la misma sociedad demanda que tengamos unas estructuras. Así que vamos a hablar siempre, el mundo cristiano tiene que verse en dos cosas, el aspecto espiritual y el aspecto natural. Tú no me puedes decir que estás casado solo espiritualmente con alguien, tienes que llenar el papel. Eso es así. Pero también cuando tú llenas el papel deberías buscar la bendición espiritual. ¿Entiendes? Entonces las iglesias como organización requieren unas estructuras jerárquicas a través de las cuales se hacen unas plataformas, se hacen unos procesos para que la gente también sepa cómo van a crecer. Los concilios tienen una plataforma, estudias teología, tienes esto, estás tanto tiempo aquí, tantos años allá. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, hay gente que aprende a trabajar con el sistema, hay gente que no. La realidad es que tienen que tenerlo. Claro. Si no, sea usted una iglesia independiente y usted va a crear su propia estructura porque cuando llegue alguien, usted lo va a discipular, le va a decir, tiene que coger 3 clases, tiene que coger de esto. O sea, que las estructuras se necesitan. Así más. Te gusten o no, se necesitan. Se necesitan. Y legalmente las necesitas. Tú crear una corporación, tienes que tener juntas. Ahora, a mí se me da bien difícil como pastor yo nombrarme allá afuera y pararme y que me anuncien, aquí llegó el presidente del concilio Fuente de Agua Viva o de la iglesia Fuente de Agua Viva y llegó el vocal 1, vocal 2, vocal 3. ¿Qué pasa? Mi padre, cuando comenzamos a crecer, que llegamos a tener más de 60 iglesias en un momento dado, bajo su liderato, comenzó a crear una estructura a través de la cual pudiera ayudar a crecer a los líderes que querían pastorear, a comenzar a establecer una estructura de dónde es que se iba a abrir iglesia. Por ejemplo, mi padre no permitía que hubiera una misma iglesia de Fuente de Viva en el mismo pueblo. El mismo pueblo, ok. Eso era una estructura nuestra. El que la tenga la tiene. Pero para nosotros no era efectivo. Entonces son estructuras que se van uno formando. Pues por eso mi papá hizo el apostolado también. Mi papá entendía que en vez de llamarse el presidente y la junta, pues eran apóstoles, porque cumplían con unos requisitos, llevaban tiempo en el ministerio, habían levantado iglesia, habían enviado otros pastores, y habían unos requisitos que uno cumplía para llegar a ser apóstol. Wow. Yo hasta llegué a ser apóstol dentro del concilio nuestro, porque yo fui desde lo más bajito, desde obrero a obrero pastor, como era antes, pastor, de ahí pasábamos a ser ancianos del concilio, y de ahí pasábamos a ser apóstoles. Y básicamente, aunque nunca usé el título, sí llegué a cumplir con los requisitos de nuestro movimiento para llegar a ser llamado apóstol. El apostolado de mi padre y de nuestra iglesia en ese momento nunca fue el apostolado que hay hoy del movimiento apostólico y profético. Eso es otro 20 pesos más. Fue otra cosa. Así que la gente tiene que saber que cuando mi padre se llamaba, y vuelvo y repito, y no es que no estamos creyendo en el ministerio apostólico. Mi papá todavía se llama apóstol. Y mi papá, él se presenta como el apóstol, Rodolfo Font. Y si yo fuera a hablar con él a nivel organizacional en un momento dado, lo llamaría el apóstol. No hay ningún problema con eso, pero que de ahí es que la trayectoria de forma general lo que ocurrió. De ahí, vuelvo y repito, están los otros movimientos de este tiempo, apostólicos, proféticos, que tienen una visión, que funcionan de una manera, que ungen a la gente y que van. Yo todavía no he llegado a esa dimensión. Yo quiero ser un simple pastor. Amén. Ese es mi llamado. Entiendo que es lo que yo debo tratar de promover. No te puedo negar que quizás en algún día me tenga que llamar. Hoy me llaman pastor general de la iglesia. No es ni un título. Pero hay gente que me llama el pastor general de la iglesia. Y la verdad es que eventualmente va a tener que tener algún título que me identifique. Porque cuando yo llegue a la iglesia mía en Salvador, fíjate, el pastor me llama, este es mi pastor. ¿Me explico? Entonces, tiene que haber una estructura en ese sentido. ¿Verdad? Así que, esos son, como digo yo, mis 2 centavos dentro de todo este asunto.